Buenos días. Hoy aprenderemos lo que son las áreas, su concepto o su definición. Para poder llegar a esto, miremos qué, qué conocen ustedes acerca de lo que son las figuras geométricas. ¿Será que se acuerdan del nombre de estas figuras? Lo lograste, te acordaste. Muy bien. Triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo, rombo, paralelogramo, trapecio y óvalo. Estas figuras geométricas están delimitadas o están encerradas por líneas o por superficie. Y al sumar las líneas o los límites que tiene esa figura, podemos encontrar su valor longitudinal o su valor lineal, que conocemos como perímetro, como se nos muestra el siguiente ejemplo. Acá el perímetro sería la suma de cada uno de los lados que forma el cuadrado. Perímetro es igual a 3 más 3 más 3 más 3, que es igual a 12 centímetros, y este valor es un valor, como lo dije antes, lineal. Vamos centrándonos ya a lo que es el área. El área no es más que la superficie plana que se encuentra dentro del perímetro o de los límites de la figura geométrica. Esto que vemos con color azul es lo que conocemos como área. Estas áreas o las superficies no podemos, de pronto muchas veces utilizamos el mismo término, aunque son términos para referirse a un espacio. El área prácticamente es la parte plana que podemos medir. Si nosotros tenemos esto y lo dividimos en cuadros del mismo tamaño, con la misma longitud, fácilmente podríamos encontrar el valor de este espacio. Entonces, se suele usar en algunos casos, indistintivamente el término de superficie o área, pero el primero se refiere al espacio, mientras que el segundo es la medición del mismo, es decir, el área es la medición de una superficie. ¿Qué es el área? Entonces, miremos en este ejemplo. Si tenemos un rectángulo, el cual le vamos a introducir un cuadrado que tiene 1 centímetro por cada lado, y lo ubicamos dentro del rectángulo, y este a su vez lo llenamos con más cuadrados, de tal forma que tapemos toda la superficie que se encuentra delimitada por el perímetro. Vamos a ver y vamos a poder saber exactamente cuál es el valor de este espacio. Entonces, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadrados, y 1, 2, 3, 4 cuadrados. O sea, 4 filas de 7 cuadrados cada uno. Como las áreas están definidas por el largo y el ancho, es decir, se definen en 2 dimensiones,
podemos decir entonces que el área de esta figura es igual a 7 por 4, que será igual a 28 centímetros cuadrados. Es decir, dentro de este espacio caben 28 cuadros de a 1 centímetro cuadrado. Entonces, como les decía, el área de las figuras geométricas se calculan en 2 dimensiones que generalmente conocemos como largo y ancho, y que tiene como unidad el metro. Como son 2 medidas, su resultado siempre será en metros cuadrados, ya que se utilizan 2 dimensiones. Miremos entonces, acordémonos de las figuras que aprendiste o que te acordaste, las figuras que aprendimos cuando estábamos en primaria, y miremos cómo calculamos el área de cada una de ellas. Tenemos en el área del cuadrado. El cuadrado, por todos sus lados, tiene la misma dimensión, lo cual podríamos decir que el área del cuadrado es igual al largo por el ancho, o al lado por el lado, o lado al cuadrado, y en esta figura su valor sería, área es igual a 4 por 4, que es igual a 16 metros cuadrados. Otra figura geométrica es el rectángulo. ¿Cómo encontramos el área del rectángulo? Pues sabiendo que son nada más dos medidas de las que necesitamos para encontrar la superficie de esta figura, podemos entonces decir que una de sus medidas la conocemos como base y otra medida la conocemos como altura, y con eso podemos resolver cuánto es el valor o cuál es su área. Entonces decimos que área de un rectángulo es igual a base por altura, y ese nos da en, dependiendo si es en metros, si es en centímetros, en kilómetros, en hectómetros. En este caso, la figura nos dice que es en centímetros. Reemplazando, la base vale 5, la altura vale 4, 4 por 5, 20. Como está en centímetros, centímetros cuadrados. Área es igual a 20 centímetros cuadrados. Otra figura a la que le podemos calcular también el área es al triángulo. El triángulo tiene la base y la altura. Con la base y la altura podríamos calcular el triángulo, pero como esto no es una figura de 4 lados, sino de 2, su fórmula será entonces que el área es igual a base por altura sobre 2. Si sabemos que la base es igual a 5 y la altura es igual a 8, decimos entonces que el área del triángulo es igual a 5 por 8 dividido 2, lo cual nos da 20 centímetros cuadrados. Área del rombo. El rombo, para calcular el rombo, su fórmula nos dice que debemos tener la diagonal mayor y la diagonal menor. Diagonal mayor, diagonal menor. Y con estos valores también podemos calcular el área del rombo. Entonces, área del rombo es igual diagonal mayor por diagonal menor, todo eso dividido entre 2. ¿Cuánto vale la diagonal mayor en esta figura? 9. ¿Cuánto vale la diagonal menor? 4. 9 por 4, 36, dividido 2, nos da un total de 18 centímetros cuadrados. Las medidas están en centímetros. Área del trapecio. El área del trapecio
también es un cuadrilátero regular y su fórmula nos dice que para hallar el área debemos saber la base mayor y la base menor. Todo eso dividido entre 2. Por su altura, perdón, dividido entre 2. Entonces miremos este ejemplo. Si tenemos de base mayor 4 centímetros y de base menor 3 centímetros, reemplazando sería 4 más 3 por su altura, que es 4, sería 7 por 4, 28 dividido entre 2 nos da 14 centímetros cuadrados. Área del paralelogramo. También, digamos que es igual que calcular el rectángulo, y su fórmula nos dice que debemos saber la altura y la base. Esta sería una de sus bases por altura. En este caso tenemos que la altura es igual a 5 y la base es igual a 4. Reemplazando, base 4, altura 5, 4 por 5, 20 centímetros cuadrados. Este paralelo. Área del pentágono. Bueno, el área del pentágono o de estas figuras hexágono, decágono, octágono, estas figuras las podemos calcular. Ya ahora volvemos y recordamos lo que es el perímetro. Sabiendo su perímetro, podríamos calcular el área de cada una de estas figuras. Como ejemplo, miremos la del pentágono. Entonces, si tenemos el perímetro de la figura, que son 3 más 3 más 3 más 3 más 3, podemos decir que podríamos calcular el área. Entonces, la fórmula dice que área de el pentágono es igual a perímetro por la apotema, está aquí registrada, sobre 2. Recordando que dependiendo del perímetro de la figura, y ahí se encuentran los lados, porque el perímetro es la suma de sus lados, podemos encontrar fácilmente el área. Entonces sería perímetro de esta figura es 15. Reemplazamos. La apotema de esta figura es 4. 15 por 4, 60. Dividido entre 2 nos da 30 centímetros cuadrados. El área del pentágono es igual a 30 centímetros cuadrados. Área del círculo. Aunque el círculo no es una figura que se encuentra delimitada por líneas rectas, es un poco más difícil y tendríamos que calcular por una constante que resulta de la división del perímetro sobre el diámetro del círculo. Y eso nos da una constante que conocemos como pi. Entonces, para calcular el área de una circunferencia sería área es igual a pi por radio al cuadrado. ¿A qué es igual? Radio es igual a 5, según esta figura. Entonces, área es igual a pi, que vale 314, por 25, el cual nos da 78.5 centímetros cuadrados. Calculemos el número de árboles que se puede plantar en un terreno rectangular de 32 metros de largo y 30 metros de ancho. Si cada planta
necesita para desarrollarse 4 metros cuadrados. Miremos este problema y de una vez estamos viendo cuáles son las aplicaciones de saber el área. Generalmente las utilizamos para medir fincas, para poder resolver terrenos, el área de terrenos que no son muy regulares o que la figura no da una figura regular. Entonces, el área de las figuras que conocemos nos ayudan a encontrar el área de la finca o el área del terreno que necesitemos, utilizando o distribuyendo la figura del terreno en figuras geométricas conocidas. Pero bueno, vamos a calcular el número de árboles que se pueden plantar acá. Miremos en GeoGebra y tratemos de calcular cuál es el área de ese terreno. Bueno, en GeoGebra quitemos esto y vamos a ver, vemos acá, tenemos los ejes para poder calcular. Nos dice que es un terreno, para eso vamos a dibujar un polígono de más de 4 lados. Vamos a dibujar un polígono de más de 4 lados, de más de 3 lados, perdón, que dice que tiene 30 por un lado y 32 más o menos por el otro. Listo. Queremos saber, entonces, tengo la necesidad de agrandar la figura porque no está muy bien. Voy a agrandarla. Voy a agrandarla para mirar exactamente los valores que da. Por este lado está subido, dice que es 30, está en creo que ahí está bien. 32. Ahí está bien. Y debajo agrandemos, está por debajo 30, está ahí. 30, 32. Vamos a mirar cómo está la figura. Aparentemente está bien. 30, 32. Su valor es, vamos a mirar los ejes, a ver si está bien. Serían 2, 30, 32. Tengo un problema porque no alcanzo a ubicar bien. Creo que el 2 está ahí.
Este 32 es ahí. Voy a verificar. Está un poquito. 32 es aquí. O sea, que me tocaría correr. Acá estás por debajo. Ahí, ahí, muy bien. Justo en el 32. Qué bueno de trabajar en GeoGebra porque me permite colocar exactamente el valor. Ahí se pasó un poquito. Ahí. Vemos arriba. Muy bien. Muy bien, ahí tenemos el área del círculo, perdón, el área del cuadrado o el terreno que... Entonces, ya aquí podemos saber cuál es su área. Perdón, ¿cuál es su área? Su área es 960, que es el valor que aparece aquí como C1. Aunque yo lo podría, también podría decirle acá a GeoGebra, hago clic en la figura, me dice que el área del terreno A, B, C y D es igual a 960. Entonces, ya sabemos el área. Volvamos o regresemos al ejercicio. Si el área es 960, fácilmente podríamos también encontrar el ancho que necesita para desarrollarse cada planta. Sería 960 dividido en los 4 metros, como ambos están en cuadrado, el cual nos daría 240. Así que el número de árboles que se puede plantar es el número de 240. Espero que hayamos aclarado estos son algunos ejercicios que se emplean para mirar en dónde utilizamos el área. Espero que te haya gustado esto. Acá te dejo algunos ejercicios para que puedas resolver y yo los realizaré. Gracias por estar en mi clase.